Hola a todos, mi nombre es Ariadna Peñarredonda, estudiante de la Universidad Santo Tomás, y a continuación les voy a explicar un poco sobre la cultura persa. Cronología: desde el siglo VI al siglo IV a.C. Aspectos sociales. La sociedad persa se encontraba dividida en diversas clases sociales. En la cima de la pirámide social se encontraba el rey y su familia. Más abajo de la realeza se encontraba la aristocracia, sacerdotes, nobles y grandes comerciantes. Después, la clase media y popular, pequeños comerciantes, artesanos y soldados. Los campesinos, considerados hombres libres, formaban la base de la pirámide social, ya que en ellos recaía gran parte del sostenimiento de estas clases sociales. Estos vivían miserablemente, eran explotados, ya que eran obligados a entregar casi todo lo que producían en las tierras. Eran también obligados a prestar servicios de la construcción en palacios y obras públicas, canales de irrigación, carreteras, entre otros. Por último, los esclavos prisioneros de las conquistas militares formaron un grupo numeroso que ejecutaban los trabajos más pesados en la construcción de palacios y obras públicas. Religión. La religión principal fue el zoroastrismo. Era una religión dualista, creencia en dos dioses, el dios Horus, Ahura Mazda, que presentaba el bien, y el otro, Ahriman, el mal. Según el zoroastrismo, el día del juicio final, Horus vencería y lanzaría a Ahriman al abismo eterno. En ese día los muertos resucitarían y todos los hombres serían juzgados. Los justos ganarían el cielo y los injustos el infierno. El libro que contiene las enseñanzas del Zoroastro se llama Zen-Avesta. Es el libro sagrado de los persas. Algunos de los personajes que más se destacaron fueron Ciro II el Grande. Fue rey y quien fundó el imperio persa. Cambises II. Tras la muerte de Ciro fue nombrado emperador y fue un gobernante tiránico. Darío I. Fue quien expandió el imperio haciéndolo prosperar. Y Alejandro Magno, conquistador que causó la caída del imperio persa, así como también el fin de su dinastía. Costumbres y tradiciones de los persas. Los persas aceptaban las costumbres extranjeras. Es por eso que utilizaban la vestimenta de los medos, ya que veían más elegante y utilizaban los petos egipcios para la guerra. Los petos eran collares que les traían buena suerte cuando iban a la guerra. Los persas poseían muchas esposas, y entre las enseñanzas a sus hijos más resaltantes eran montar a caballo, disparar el arco, decir siempre la verdad, ya que la mentira era considerada una deshonra, no tener deudas, ya que era algo vergonzoso. Los persas que contraían una enfermedad como lepra las veían como impuras, ya que se creía que había contraído por cometer un delito contra el sol. Grandes aportes de los persas. El principal aporte fue la guerra como manera de ingreso y riquezas. Así lo confirma el hecho de que los persas visitaban diferentes pueblos para amenazarlos con destruirlos, para que pagaran los impuestos al imperio persa. La vida de los persas giraba en conquistar, cobrar tributos, además de la conquista de ciudades, aldeas o pequeñas provincias. Música de los persas. Se considera una de las más antiguas. Utilizaban sonidos de la naturaleza para crear ritmos agradables, los cuales eran utilizados en ceremonias reales y los campos de guerra, denominado sonido de la batalla. La música persa tuvo sus inicios en el periodo Nasseradin, que dio orden de la apertura de una casa de artesanía, en donde maestros artesanos diseñaron instrumentos y la práctica de este arte. Literatura de los persas. La que más predominaba era la poesía, sin embargo, existían otros géneros como el ensayo, las biografías, obras históricas y obras narrativas. Aspectos geográficos. La antigua Persia ocupaba aproximadamente el territorio del actual Irán, en Asia Central. Su territorio limitaba por el norte con el mar Caspio y el Turquestán, por el sur con el Golfo Pérsico y el mar Arábigo, y por el oeste con Mesopotamia. A partir del siglo VI a.C., los persas iniciaron la conquista de los territorios adyacentes a ellos y de esta manera tomaron uno de los mayores imperios de la antigüedad. Los persas formaron el mayor imperio oriental antiguo, unificaron varios pueblos del reciente fértil, sus fronteras se extendieron del mar Mediterráneo hasta el Océano Índico. Habitaron la meseta del Irán, situado al este de la región de Mesopotamia, sí, una región semiárida, con montañas ricas en minerales, desiertos y pocos valles fértiles, de clima seco con grandes oscilaciones de temperatura. Economía de los persas.
La economía de esta cultura se basó en la agricultura, con la irrigación de las aguas de las montañas, el pastoreo y la extracción de minerales. Los persas tenían un comercio amplio, ayudados por la creación de las minas de Darío, acuñadas de oro, lo que estimuló el comercio interno e internacional. Con la formación del imperio, el comercio pasó a ser una actividad importante, dando origen a un gran grupo de comerciantes. Por la región iraní pasaban rutas de caravanas comerciales ligadas a la India y a la China, hasta el mar Mediterráneo. El comercio impulsó la industria del tejido, de lujo, joyas, mosaicos y tapetes o alfombras de gran belleza. Imperio persa. El territorio persa era una gran meseta cuyo centro hay un gran desierto salino. En este territorio se asentó un pueblo de origen indoeuropeo después del segundo milenio. En este pueblo la mitad eran sedentarios y la otra mitad nómadas, que posteriormente se dividió en dos grupos: al norte en una zona fértil, los medos, y al sur en una zona más desértica, los persas. De los medos básicamente no han quedado restos. En el siglo VIII el rey asirio Sargón II convierte a estos pueblos en provincias de su reino. Sin embargo, Sennacherib aligeró esta tiranía, lo que permitió a los medos unificarse y liberarse, poco a poco, para terminar construyendo un imperio. El rey medo Darío consiguió en el siglo VII librarse totalmente del poder asirio, organizando el imperio y asentándose en Ecbatana. Su hijo Faotes va a someter a los persas al sur hasta que su hijo Ciasares destruyera Nínive al sur, entre otros, acabando con el imperio asirio. A este le sucede Astiages. Los persas adquieren mayor fuerza y surge la dinastía Aquemeda, y de esta nace el rey Cambises, que se casa con la hija de Astiages, de quien nace Ciro, que unifica a persas y medos definitivamente. También se apodera y destruye Babilonia, haciéndose con el poder de toda la zona. En el siglo VI es de gran esplendor para que los persas. Este imperio durará hasta Darío II, quien es derrotado por Alejandro Magno, comenzando el periodo helenístico, parto y sasánida del siglo VII después de Cristo. Arquitectura y arte. Las principales ciudades fueron Parsagada, Susa y Persépolis. Las características y procedimientos constructivos muy semejantes y derivados del mundo mesopotámico. Tenía una fusión de diversas influencias, Babilonia y Siria. Usaban arcilla, remates en almenas escalonadas, la decoración con bajos relieves, destaca la columna tauriforme. Palacio de Darío. Ubicado en la ciudad de Persépolis, los materiales básicos fueron madera, piedra y ladrillo. Entradas monumentales adornadas con 2 toros alados. Esos toros androcéfalos reciben el nombre de lamas. La gran sala hipóstila de Jerjes, llamada Apadana, fue una sala destinada a las recepciones reales, con un elevado número de columnas, 100 columnas, que sostenían mediante grandes vigas de madera un techo arquitrabado. Arquitectura funeraria. En la ciudad de Pasacarta, ubicada la tumba de Ciro, era una muestra de arte funerario excepcional, por su importancia artística y ausencia de obras de similar estilo. La obra de Nasquí Rostam, la superficie de la roca que regularizó para labrar esta fachada de cada tumba, donde se esculpió un inmenso relieve en honor al monarca allí enterrado. Escultura. Proviene de tradiciones anteriores, asiria y babilónica. Es una época marcada en las artes plásticas por los magníficos relieves que decoran los palacios, como el de Persépolis. Destaca el palacio de Susa, decorado con relieves de piedra y con paneles de ladrillo, vidrio azul, verdes, blanco y amarillo. Los rostros en estricto perfil, describiendo con minuciosidad los detalles de su vestido, sus armas y las diferentes etnias del momento. Se aprecian las tumbas reales excavadas en la roca de Nasquí Rostam. En los relieves de la escultura se vio notablemente influida por Grecia, ya que se apreciaba el cuidado de la proporción y en los plegados. La pintura llegó a ser importante entre el siglo XIII y el siglo XVII. A comienzos del siglo XIV se suele pintar sobre fondo rojo, cambiándose después por tonos azules y al final del siglo dorados. Uno de los principales retratistas fue Ali Reza Abbasi, que delineó sus figuras con tonos sobrios pero expresivos toques de pincel. Muchas de sus pinturas representan figuras individuales, aunque también pintó realistas escenas de grupos de peregrinos y de ritos. A finales del siglo XVI y durante el siglo XVII,
Los dibujos y monocromos a tinta con ligeros toques de rojo y dorado reemplazaron a las brillantes policromías de los primeros manuscritos. Después del siglo XVII, los artistas de Irán copiaron la pintura y el grabado europeo, entrando así en declive de la tradición nacional. La pintura al fresco y los manuscritos miniados formaron parte de la tradición artística de Persia. En el periodo islámico, la pintura fue una de las artes plásticas más importantes. Y es así como doy por finalizada mi exposición. Muchas gracias por su atención.